Darle la bienvenida a Sofía Naya, ella es directora del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad del Valle de México, porque hoy vamos a platicar algunas cifras sobre la corrupción, precisamente. Sofi, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme. ¿Cómo la percibimos? Porque la inseguridad ya vimos que la percibimos bastante mal, ¿no? Así es. ¿Qué dice la Universidad del Valle de México? Sí, el Centro de Opinión Pública hizo un estudio sobre cultura de la legalidad y entonces, bueno, en el tema de corrupción tenemos que, cuando le preguntamos a la gente, ¿qué consideras que es corrupción? Un 44% dice que es soborno o mordida, o sea, lo dividían, algunos hablaban de soborno y otros de mordida, pero si sumas las dos, porque al final significan lo mismo, pues tienes que un 44% consideran que es dar dinero. Y entonces, pues claro, esa es la forma como más común de corrupción que existe. Pero un 27% habla de obtener un beneficio de manera ilícita, y entonces ya esto hablaría de los conflictos de interés y ese tipo de formas de corrupción que son más sofisticadas, ¿no? Eso es básicamente. Hay un 7% que habla de evitar un enfrentamiento con la ley, que obviamente de lo que están hablando es de pues darle la vuelta a los reglamentos, a las leyes, y entonces pues dar algún tipo de soborno para evitarlo, ¿no? Pero estas son las... Así es como definimos, digamos, la corrupción. La corrupción que es el gran cáncer, el gran mal en nuestro país, la corrupción, claro, acompañada de la impunidad. Pero abordaron también qué factores favorecen a la corrupción, a que se desarrolle la corrupción. Exactamente, le preguntamos a la gente, bueno, ¿y por qué crees que se da la corrupción? Y un 27% nos dice que es por los bajos salarios. Y eso es un poco preocupante, porque de alguna manera querría decir que están justificando la corrupción, ¿no? Le están atribuyendo a los bajos salarios. Entonces eso es un poco preocupante. Y luego, si sumamos que los que dicen que los funcionarios y que los políticos son corruptos, pues tenemos un 30% que opinan que es porque pues hay gente que es corrupta, ¿no? Pero lo de los salarios fue lo que nos llamó más la atención, porque de alguna manera querría decir que le están encontrando una justificación, ¿no? A esta conducta. Y bueno, ya hay quien dice que los trámites son tardados o costosos, o un tema que tiene que ver con los valores. Así es, así es. Y temas que tienen que ver con los valores y la falta de educación. Si se fijan, 11% y más 8% que dicen que no tenemos valores o que es falta de educación, pues estamos hablando de un 19% que creen que es un tema cultural, ¿no? O sea, sí creemos que es, entonces sí, bueno, aquí tienes otra gráfica que dice lo contrario. Dice lo contrario, 59% no están de acuerdo en que la cultura de los mexicanos sea de corrupción. Así es, como últimamente se ha mencionado en los medios que si es un fenómeno cultural o no es un fenómeno cultural, o que si corresponde solamente a la clase política, etcétera, pues les preguntamos tal cual si consideraban que la corrupción era parte de la cultura de los mexicanos, y prácticamente el 60% nos dijo que no así de plano. Mira, interesante, sí, me suena eso de que la corrupción es cultural. ¿Lo han dicho por ahí? Bueno, pues lo dijo el presidente Enrique Peña Nieto al inicio de su administración, por supuesto. Y ha habido un gran debate al respecto. Y después se fueron, digamos, por diferentes escalas. Lo mismo la policía, que las policías municipales, que las autoridades municipales, los jueces y las leyes. Así es. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es que el 56% no confía en las leyes. Lo cual pues es preocupante, ¿no? Porque pues si no confías en las leyes, pues entonces sientes que hay una gran impunidad, ¿no? Y no es lo mismo no confiar en las leyes que no confiar en quienes aplican las leyes. Exacto, pero está peor todavía, porque en las siguientes les preguntamos si confían en los jueces, que son quienes finalmente se encargan de impartir la ley, y el 75% dicen que poco o nada. Imagínate. Sí. Y los policías, porque entonces nos sentimos en un vacío de justicia, lo cual es gravísimo como sociedad. Así es, hay pues una cierta sensación de desamparo, ¿no? Y conforme nos acercamos, digamos, a lo más inmediato, a lo más cercano a la gente, se pone peor, porque en el caso de la policía municipal es 84%, y eso sí es muy delicado, porque estamos hablando que son los policías con los que tienes contacto como ciudadano de manera mucho más cercana, y no confían el 84% de la población no confía en ellos. Y si nos vamos al Ministerio Público, esos son de plano los peor calificados, porque el 85% no confía en que los ministerios públicos hagan su trabajo. Entonces, preocupantes estos por eso no hay denuncias. Exactamente, ¿no? Y por eso la cultura de la impunidad se mantiene, y es un círculo vicioso ahí, la corrupción con la impunidad. ¿Cómo levantaron
este estudio, Sofía? Fue una encuesta que se hizo cara a cara. La hicimos a una muestra de alrededor de 600 personas, un poquito menos de 600 personas, entre 18 y 60 años de edad. ¿De la comunidad estudiantil y de profesores? No, fue población abierta. Entonces tiene un índice de confianza de más o menos 95%. Bueno, pues y bueno, pues ahí está. Ahora sí que es la realidad, es la percepción, es lo que hay. Sí. Así estamos. Gracias, Sofía. A ustedes. Gracias, Sofía. Muy buen día. Días.